Problemas auditivos. El oído es uno de los sentidos más importantes para la comunicación, las relaciones personales y el aprendizaje humano. Cuando una persona no escucha bien, se afecta también el habla, ya que se desarrollan problemas de articulación y modulación de la voz. Las causas pueden ser diversas. Entre las más comunes están genéticas, por traumatismos o golpes, por exposición prolongada a ruidos intensos, por enfermedades e infecciones diversas. Se denomina sordera o hipoacusia a la deficiencia funcional que ocurre cuando un sujeto pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado. Llamamos umbral auditivo al estímulo sonoro más débil, de menor intensidad, que es capaz de percibir un determinado oído. Frecuentemente encontramos el manejo de los términos sordera e hipoacusia como sinónimos, aun cuando no lo son. La sordera es la pérdida de la audición que altera la capacidad para la recepción, discriminación, asociación y comprensión de los sonidos, tanto del medio ambiente como de la lengua oral. La pérdida auditiva es mayor de 70 decibelios, lo que les permite oír solo algunos ruidos fuertes del ambiente, como los provocados por una motocicleta, una aspiradora, una sierra eléctrica o un avión. La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta moderada y se puede dar de manera unilateral o bilateral, dependiendo de que sea en uno o ambos oídos. Esta pérdida puede ser de más de 40 decibelios en adelante. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse. Se benefician del uso de auxiliares auditivos para recuperar hasta en un 20 a 30% de la audición. Ya sabes lo que es oír, pero ¿qué es una deficiencia auditiva? Las deficiencias auditivas, también denominadas pérdidas auditivas o hipoacusias, ocurren cuando hay un problema en los oídos o en una o más partes que facilitan la audición. Una persona con una deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. La palabra deficiencia significa que algo no está funcionando correctamente o tan bien como debería. La gente también utiliza palabras como sordo, sordera o duro de oído para referirse a las pérdidas auditivas. ¿Cómo funciona el oído? El oído se divide en tres partes diferentes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas tres partes trabajan conjuntamente para que tú puedas oír y procesar sonidos. El oído externo, o pabellón auditivo, que es la parte visible del oído, capta las ondas sonoras que posteriormente viajan a través del conducto auditivo externo. ¿Qué causa las deficiencias auditivas? Una deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona nació con partes del oído que no se formaron correctamente y por lo tanto no funcionan como deberían, pero hay pérdidas auditivas que se producen más tarde en la vida de una persona, por ejemplo, a consecuencia de lesiones o enfermedades, incluyendo presencia de fluidos en el oído medio, infecciones graves como la meningitis, lesiones en la cabeza, escuchar música muy alta, sobre todo con auriculares, exposición repetida a ruidos fuertes como los de la maquinaria. Muchos niños han tenido infecciones de oído,
las cuales también pueden provocar pérdidas auditivas. Las pérdidas auditivas permanentes consecuentes a una infección de oído son raras, pero si tus padres sospechan que puedes tener una, deberían llevarte al médico. ¿Cómo se diagnostica una hipoacusia? Si un médico sospecha que un bebé o un niño pueden tener una deficiencia auditiva, recomendará a sus padres que lo lleven a un audiólogo, médico especializado en la evaluación y el tratamiento de los problemas relacionados con las deficiencias auditivas. Los audiólogos pediátricos evalúan la audición de los niños haciéndoles distintos tipos de pruebas. Aprendizaje escolar y comunicación. Un niño con pérdida auditiva puede tener que ir a una escuela especial, a clases especiales en una escuela ordinaria o clases ordinarias en una escuela ordinaria, dependiendo de la gravedad de la deficiencia auditiva. Algunos niños necesitan trabajar con un audiólogo o un logopeda para desarrollar o mejorar su capacidad auditiva y el habla. Algunas personas con este tipo de deficiencias necesitan utilizar técnicas especiales. Los problemas de agudeza auditiva afectan más o menos al 20% de los niños en edad escolar, provocando rezagos importantes en su desarrollo integral, pero también se han incrementado mucho en adolescentes y lo lamentable de esto es que muchos de los daños son generalmente irreversibles. Los ruidos constantes de los videojuegos, el nivel de sonido para escuchar música en la casa, automóvil, antros, fiestas o centros de diversión, el uso de audífonos, la cantidad de ruidos generados en los hogares, escuelas, oficinas y en la calle, además de que la mayoría de las personas ahora gritan en lugar de hablar. Los oídos deben ser revisados por el médico desde que el niño nace y los padres deben de estar al pendiente de ciertas reacciones que manifiesten un posible problema para atenderlo de inmediato. Entre las señales que debemos tomar en cuenta están el que no respondan a la voz normal y se tenga que hablarles en tono más elevado, el tener que repetirles varias veces las indicaciones. Si notamos que al hablar nos observan los labios y la cara tratando de interpretar los gestos. Si al hablarles giran la cabeza con intención de escuchar mejor. Si pronuncian palabras distorsionadas o varían de tono y volumen la voz. Si se quejan de dolores de oídos. Si padecen frecuentemente de enfermedades respiratorias. Si sufren de vértigos, falta de equilibrio, caminan de lado o se marean con frecuencia. Si siempre se acercan a la persona que les